Entonces, tome sus precauciones hasta antes de comenzar la clase y no hay ningún problema, vamos a ir aceptando, pero una vez ya comenzada, ya no. Bien, lo primero que vamos a hacer es explicarles su ejercicio que era tarea. Esto todavía no es avance, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ya, alguien más. Teníamos este estudio de caso. Lo vamos a leer y les voy a explicar la solución. Nos dice, supongamos que tenemos que instalar un nuevo sistema informático a lo largo de las 5 próximas semanas en una empresa de Tarija. Nuestro jefe ha decidido que volemos los lunes a Tarija y que regresemos los miércoles, es decir, que los lunes nos tenemos que trasladar a Tarija y debemos regresar a Cochabamba, obviamente, los días miércoles. Un billete de ida y vuelta normal vale 400 pesos, nos dice. Pero podemos conseguir un descuento del 20% si las fechas del billete incluyen un fin de semana. Entonces acá está una pequeña ventaja que podríamos aprovechar. Claro que si volamos los lunes y volvemos los miércoles, un fin de semana en medio, ¿no es cierto? Sí o sí tenemos que volar los lunes y los miércoles. Entonces no hay la posibilidad de volar, voy a ir el sábado, no, no existe. Tenemos que volar los lunes y los miércoles. El billete sencillo, solo ida, nos dice vale 300 pesos. Determine la combinación en vuelos más económica. Ahora bien, tenemos diferentes opciones. Fíjense acá, yo tengo la estructura de estas 5 semanas. Yo tengo las 5 semanas de Cochabamba a Tarija, lunes, ¿sí? Y los miércoles. Les explico. Si nosotros realizaríamos los vuelos de ida y vuelta, fíjense que que vale esto 400 pesos, obviamente el normal, porque no vamos a incluir fin de semana, ¿no es cierto? Estamos volando el lunes y estamos volviendo el miércoles. Entonces, esa es una de las opciones. Si nosotros realizamos esto 5 veces, que es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no es cierto? Tendríamos una primera solución. Tenemos, a ver, es esta entonces. Ahorita les explico la segunda. Tenemos 5 boletos de ida y vuelta sin fin de semana incluido. 400 por 5. Serían 2,000 pesos gastados. Esta segunda opción que está acá nos dice 2 boletos sencillos y 4 boletos de ida y vuelta que incluyen un fin de semana. ¿Cómo es eso? Fíjense, si yo compro un boleto, vamos a hacer, vamos a insertar la flechita, un boleto sencillo, simplemente de ida, los lunes viajamos a Tarija, ¿no es cierto? Voy a cambiar el color para que no se confunda. Ese es un boleto de ida sencillo, ese me va a costar 300 pesos, ¿sí? Pero después, ya que voy a estar en Tarija, fíjense, ya estoy en Tarija, puedo comprar boletos de ida y vuelta que incluyen fines de semana. Fíjense por qué. El miércoles estaría de ida a Cochabamba y retornaría el próximo lunes. Entonces ahí sí incluiría un fin de semana y podríamos aprovechar este descuento del 20%, ¿no es cierto? Entonces, si ya estoy tomando en cuenta y he cambiado la perspectiva solamente desde Tarija, o sea, yo sé que todos pensamos, tengo que viajar desde Cochabamba, pero puedes cambiar la perspectiva, ¿por qué no viajar desde Tarija? Compras tu boleto de ida sencillo, ¿sí? Ya estás en Tarija y puedes comprar desde Tarija boletos de ida y vuelta. De Tarija, Cochabamba, Tarija, ida y vuelta. 4 veces. Que son estas otras flechitas que están acá, ida y vuelta de cada color. Y fíjense que son 4. ¿Correcto? Y al finalizar, nuevamente, desde, eh, desde Tarija, ¿sí? Volvemos a Cochabamba. ¿Correcto? Eso sería lo último. Y sería otro billete de ida.
Por eso nos dice 2 boletos sencillos, el primero y el último, y 4 boletos de ida y vuelta que incluyen fin de semana. Entonces tendríamos 300 por 2, ¿sí? Más 400 por el 80%, ¿no es cierto? Descontando este 20% que tenemos de la promoción por 4 veces, esas 4 semanas. Entonces, fíjense que ya hemos reducido un poco nuestro gasto. Pero existe una última utilidad que si se dan cuenta, tengo un billete de ida a un inicio, la primera semana, y también tengo un billete de ida, entre comillas, la última semana. Pero ¿por qué no convertirlo en un billete de ida y vuelta que incluya, aunque sea las 5 semanas, y obviamente voy a incluir un fin de semana por lo menos, ¿correcto? Entonces serían en total, ¿sí? Ida y vuelta, el primero y el último, fíjense, 5 boletos de ida y vuelta aprovechando el descuento. Con lo que nuestro total gastado sería simplemente 1,600, ¿correcto? Y esta entonces es la solución al problema. Vamos a resaltar. Eso sería. De esa manera tendríamos que haber resuelto de alguna manera. No les estoy diciendo que las 3 soluciones tendríamos que haber llegado, sí podríamos, pero esta es la solución a la que teníamos que llegar todos. Muy bien, antes de comenzar el avance, por favor, eh, acá lo he anotado para no olvidar. El día de ayer ya les quería mencionar, pero de todas maneras, vamos a tomar un pequeño repaso de un trabajo de investigación. Pero este trabajo de investigación no necesito que me lo presenten, simplemente necesito que ustedes investiguen y sepan nada más. Es decir, que lean, busquen un poquito en internet, naveguen, se interesen acerca de la historia de la investigación operativa y sobre todo de los precursores de la investigación operativa, ¿sí? Entonces, el día de mañana vamos a tomar un breve repaso al iniciar la clase acerca de los precursores de la investigación operativa. Por favor, esto no lo voy a publicar, no lo vamos a poner en el Classroom, se los estoy diciendo ahora, ¿ya? Entonces, para el día de mañana, este repaso, chicos, va a ser por puntos sobre su nota, ¿sí? Entonces, nos va a tomar ni 5 minutos de repaso de mañana. Les repito, no tienen que presentar absolutamente nada, no tienen que escribir resumen. Bueno, eso depende de eso, pero no tienen que presentar nada en esta plataforma, ¿ya? Simplemente va a ser la nota de repaso. Si lo saben bien, si no lo saben, de modo, ¿no es cierto? Correcto. Ahora sí, vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy. El día vamos a ver la formulación de los problemas de programación lineal. Me van a dar por favor unos segunditos para que empecemos la grabación. Ah, y otra cosa, antes de comenzar, he visto que todavía tenemos algunas personas, no mucho, ¿sí? Pero que están con sus redes particulares. El día de hoy voy a depurar. Entonces, solamente vamos a dejar a las personas que estén con su correo institucional, por favor. ¿Sí? Todos ya tienen su correo institucional vigente, o sea, no existe la posibilidad de que tengamos un problema, ya no hay, desde el anterior incluso más, ¿correcto? Muy bien, y posterior a eso, recién voy a crear el día de hoy también, pero va a estar vigente el día de mañana, el documento para la toma de apuntes, para que ustedes puedan tomar los respectivos apuntes, y esto va a estar compartido con toda la clase. Esto es voluntario, y si quieren lo hacen, si no, no hay ningún problema, cada uno. Bien, ahora sí, por favor, vamos a empezar la grabación de la clase. Muy bien. Capítulo 2, formulación del modelo de programación lineal.
Vamos a recordar inicialmente un poquito de la introducción y vamos a recordar qué es modelo para investigación operativa. Un modelo para investigación operativa es una abstracción del problema. Recuerden que tenemos un problema en la vida real con n factores que lo afectan y que la simplificación de ese problema se llama sistema. Ahora bien, este sistema, si nosotros lo estructuramos a través de ecuaciones matemáticas, se denomina modelo. Entonces, este pequeño proceso inicial, esta abstracción del problema, se denomina modelo. Ahora bien, un modelo de programación lineal es un modelo matemático sí o sí de optimización. ¿Ya? Este modelo matemático involucra o está compuesto por ecuaciones y funciones lineales. Es de ahí su nombre, programación lineal. No vamos a tener ecuaciones de segundo grado, tercer grado, no. Todas son lineales, ¿ya? Podemos tener n variables, pero todas van a ser elevadas a una potencia de 1. Entonces, ecuaciones. Este modelo de programación lineal es el más utilizado en el 47. ¿Sí? Lo vamos a resaltar. Ahora bien, existen dos propiedades importantes. Existen más, pero las más importantes serían las de homogeneidad para el modelo de programación lineal. Y nos dice, si cada variable se cambia en la proporción alfa, la función también cambia en la misma proporción. Es decir, si cada una de nuestras x nosotros lo afectamos con una alfa, la función global va a ser también afectada con alfa. Fíjense, matemáticamente hablando, tenemos la función de alfa x1, alfa x2, alfa x3, alfa xn. Esto es igual a alfa, ¿sí? Multiplicado por la función de x. Entonces, fíjense que simplemente es como factorar, ¿no es cierto? Recuerden un poquito de eso. Esa es la propiedad de homogeneidad. También existe la propiedad de aditividad. Si la función de la suma de sus dos conjuntos de variables independientes es igual a la suma de las funciones de cada conjunto de la variable. Ahora bien, esto puede escucharse un poquito engorroso, pero matemáticamente lo podemos ver de manera clara. Fíjense, aquí tengo una función que está compuesto por variables, se podría decir como complejas o compuestas también. Su primera variable es x1 más x1'. Esa sería su primera variable. Su segunda variable sería x2 más x2'. Entonces están compuestas, ¿no es cierto? Y eso es igual a la suma por separado de cada una de las variables, o sea, cada una de las partes de la variable compuesta. Fíjense, la función x1 más x2 más xn más el total de la función de x1' más x2' más xn'. Esa es la función, o perdón, esa es la propiedad de aditividad, ¿correcto? Esas son las dos propiedades más importantes del modelo de programación. Esta parte es bastante teórica. Vamos a continuar. Tenemos la noción y concepto. En este caso, tenemos el modelo de programación lineal. Es una técnica de división matemática y optimización. ¿Cuáles son sus componentes? Estos sí, no los tenemos que memorizar. En una primera instancia tenemos FO, fíjense, F.U. Simplemente son las iniciales, pero es con minúscula, por favor. Función objetivo. Función objetivo, dependiendo de lo que necesito, puede ser en mi problema de maximización, o podría ser también en mi problema de minimización. Recuerden,
La optimización depende de lo que necesites. Si tu problema es referente a ganancias, ingresos, etcétera, es maximización. Pero si es tal vez de repente minimización de costos, minimización de tiempo, ¿no es cierto? En ambos tenemos lo que es la optimización, ¿ya? En ambos casos. Por otra parte, otra de las componentes del modelo de programación lineal es el sujeto A. Nuevamente las iniciales S.A. Sujeto A. ¿Sujeto a qué? A restricciones limitantes o también requerimientos, ¿ya? Entonces recuerden, para poder resolver algún problema, por lo general vamos a disponer de algunos recursos. Entonces podemos tener un recurso limitado, ¿no es cierto? Una frontera, alguna restricción, pero también podríamos tener un requerimiento. ¿A qué me refiero con eso? Podría ser de que necesito producir por lo menos, no sé, cierta cantidad para llegar a, no sé, a mi objetivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí no vamos a tener una limitante tipo menor o igual, ¿no es cierto? Vamos a tener más bien un requerimiento mayor o igual. Pero eso lo vamos a ir cerrando poco a poco en los ejercicios. Solamente quiero que sepan que este sujeto A podría ser una restricción, un límite superior o un requerimiento, un límite inferior. ¿Sí? Muy bien. La estructura del modelo de programación lineal. Esta es la estructura del modelo de programación lineal. Recordemos, inicialmente tenemos la función objetivo, que puede ser una maximización o una minimización. Aquí he puesto optimización porque no sabemos de qué tipo será el ejercicio. Generalizado se coloca optimización cuando no sabes. Optimización de Z. ¿Qué es Z? Z es tu resultado final. Z es en lo que nos vamos a basar al final para tomar la mejor decisión, ¿no es cierto? Eso es Z. Z mayúscula, por favor. Muy bien. En este caso, recordemos que está formado este modelo por ecuaciones y funciones lineales. Es por eso que se representa con una FD. FD, cuántas variables tenga tu problema. En este caso podemos tener X1, X2, X3, Xn. ¿Ya? La función objetivo entonces es una optimización de una función de una ecuación lineal. ¿Correcto? Y el sujeto A vendrían a ser las restricciones, limitantes, requerimientos, también están formadas por funciones lineales. Fíjense que acá yo tengo la función G1, que sería mi primera restricción, ¿sí? Y obviamente también va a estar en base a todas las variables del problema, ¿no es cierto? X1, X2, X3, Xn. En este caso, según la naturaleza de la restricción, limitante, requerimiento, recuerden que puedo tener un límite inferior, límite superior, por eso está menor, igual, mayor, también puede ser menor igual, mayor igual, ¿sí? A una cierta cantidad, ¿sí? Tal vez a esa frontera, ese recurso limitado que tengo, o a ese requerimiento que por lo menos tengo que cumplir, ¿sí? Entonces, ese requerimiento se lo conoce matemáticamente en programación lineal como B. B sub I en general, pero como estamos en la primera restricción, B sub U. Primera restricción, ¿sí? G sub 1, que puede ser menor, igual, mayor, igual a este recurso que tengo, B sub U. Y si tuviera más restricciones, en este caso tengo una segunda restricción, por eso es G sub 2, porque es segunda restricción, que también va a estar en base a todas las variables, ¿cierto? X1, X2, X3. Y de la misma, igual, menor, igual, etc. A una cierta cantidad, que sería B sub 2. Ahora bien, en base a esta estructura, por favor, que tengo que conocer todas estas variables, ¿qué son las X? ¿Sí? Todas tus variables, genéricamente se las conoce como XJ, ¿sí?
Estas variables de decisión también pueden ser o son conocidas como actividades. Vamos a ver si nos entra. Actividades. Ahí está. También conocidas como actividades. Ahora sí. Y B sub I, que sería la restricción o el recurso limitado. Voy a subrayar recurso limitado porque a veces es un requerimiento, ¿no es cierto? No, no siempre. Bueno, no se puede solamente este. Vamos a tratar de resaltar. No siempre va a ser una frontera, ¿sí? Tal vez va a ser el inicio. Por eso les digo, puede ser menor igual, mayor igual, pendiente. No siempre va a ser una reacción, a veces es un requerimiento. Muy bien. ¿Cuál es el proceso de asignación de modelo de programación lineal? Está en base a recursos y actividades. Los recursos, fíjense, B1, B2, BM, ¿sí? BM. Si hablamos de restricciones, hablamos de M restricciones. Si hablamos de variables de decisión, hablamos de N actividades o variables de decisión. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado, por favor. Voy a acercar un poquito la pantalla para que se vea mejor. Ahí está. Muy bien. Entonces, en este caso, se trata de asignarle recursos a cada una de las actividades. ¿Para qué? Para que éstas existan. Entonces, en este caso, podríamos colocar que una parte del recurso B1 va a ir a formar la actividad o la variable de decisión X, una parte del recurso de B1 va a ir a formar X2, una parte del recurso B1 va a ir a formar XN. Y lo mismo, para absolutamente todos los recursos, ¿sí? Vamos a ir formando cada una de las actividades, ¿sí? Una parte de cada uno de los recursos va a ser parte de cada una de las actividades. Aquí creo que tengo una más. Bien. Entonces vamos a insertar. Ahora bien, en este caso, fíjense, el recurso 2 para formar X1 y también del recurso M para formar X1, ¿correcto? Entonces, bien, que siempre tiene que ser una parte de todos los recursos para todas las actividades, no es así, pero por lo general, ¿ya? Entonces, eso vamos a ir viendo con calma. Pero recordemos que los recursos, ¿sí? Son asignados para la creación de las actividades o de las variables de decisión. Entonces, tenemos dos perspectivas. La primera nos dice, los recursos son asignados a las actividades. Y por otra parte, tenemos que a las actividades se le asignan recursos. Esto es exactamente lo mismo, simplemente es dos maneras, dos perspectivas diferentes, ¿no? Recursos asignados a las actividades y a las actividades se le asignan recursos. ¿Correcto? Esto lo vamos a cumplir. Vemos prioridad. Ahora bien, la definición de programación lineal nos dice la programación lineal es un modelo de programación matemática que busca lograr la mejor asignación de recursos hacia las variables. Entonces, esa es la finalidad, ese es el objetivo principal de la programación lineal. Lograr la mejor asignación de recursos hacia las variables de decisión, que ya saben que también son conocidas como actividades. Para lograr la optimización, recordemos que puede ser maximización o minimización de una función objetivo cuyo resultado, que esto es Z, cuyo resultado
ser la base para la toma de decisiones. Muy bien. Entonces tenemos la definición de programación lineal. Vamos a ver ahora la fundación teórica de la programación. Acá hemos visto el abstracto del profesor. Vamos a ver la simulación matemática de la programación. Recordemos, cosa importante. Ya vamos a estructurar nuestras ecuaciones. Tenemos que tomar en cuenta que ya hemos eliminado las cantidades, es decir, todos los factores que afectaban el problema y es con cuántos factores críticos puedo construir, ¿cierto? Entonces, ya se han elegido puestos son, ¿y qué se refiere con esto real? A ver que tú tienes estos factores con los que vas a trabajar, ¿sí? Con los que sí, supones que todos los demás factores que estás dejando de lado son ideales, es decir, como que no afectarían tu problema, ¿sí? A eso se refiere. Todos los que dejado de lado, todos los que no son críticos, entonces actúan de manera ideal, no afectan mi problema. Ahora bien, la formulación general, ¿sí? Existen diferentes tipos de formulación y también diferentes tipos de forma de presentar la forma del monomial, variable parámetros, la función objetivo y el sujeto también. La forma de desarrollar presentación, la formulación general es la siguiente. Simplemente es la forma de presentación y la formulación es la que cumple ciertas características. La formulación general no tiene ningún arreglo, o sea, tal cual como está en el problema se puede escribir y no tenemos mayor complejidad, ¿sí? La forma desarrollada es la siguiente. Tenemos la función objetivo, que es una optimización, recordemos que no sabemos si es maximización o minimización todavía, de z es nuestro resultado final, y esta función objetivo, ¿sí?, va a ir acompañada de lo siguiente, conocido como C sub 1 o C sub J, y genéricamente se refiere al costo, beneficio, ingreso, ¿sí?, que va a ir acompañado de la variable de x. Entonces, ¿esto cómo se lee? C1 x1. Simplemente es el coeficiente de la primer variable de decisión. Nada más. Y entonces, dependiendo de cuántas variables de decisión tengamos, podríamos tener C2, X2 más genéricamente hablando, y lo voy a remarcar, C sub J, X. De manera genérica se denomina CJX. Podríamos tener n variables, ¿no es cierto? Entonces voy a tener C sub n, X sub n. ¿Ya? Esta sería su forma desarrollada de la función objetivo. Ahora bien, el sujeto A. En el sujeto A van todas las restricciones. En la primera restricción, ¿sí? En la primera restricción, recordemos que vamos a tener, lo voy a marcar un segundito, una restricción menor o igual, una igualdad, o tal vez un requerimiento mayor, mayor o igual, dependiendo, a una cierta cantidad, que recordemos que ese recurso es B sub I, o en este caso, como es la primera restricción, es B sub 1, ¿correcto? Muy bien, recordemos, estamos en la primera restricción. Como estamos en la primera restricción, y esto es muy importante, por favor, pongan atención,
yo voy a tener las mismas variables, ¿no es cierto? Aquí tengo C1, C2, X, ay, perdón, X1, X2, XJ, Xn, voy a tener las mismas variables. Obviamente, en cada una de las restricciones también voy a tener coeficientes, ¿no es cierto? Y en las restricciones, estos coeficientes se los conoce como A sub 1, 1, que sería un coeficiente, entre comillas, doble. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lleva estos dos unos? Les explico. El primer uno, el primero, corresponde a qué restricción se refiere. Entonces, estamos en la primera restricción, entonces tengo que colocar A sub 1. El segundo 1 corresponde a qué variable. Estamos en la primera variable, entonces esto es X1, ¿correcto? Restricción, variable, ¿sí? El siguiente coeficiente, ¿cómo será? También va a ser A, pero ahora va a ser, estoy en la primera restricción, A, coloco 1. Corresponde a la segunda variable A, coloco 2. Entonces, A1, 2 corresponde en la primera restricción a la segunda variable, ¿sí? A sub 1, ¿por qué? Porque estoy en la primera restricción. De manera genérica, a las variables las conoce como J, ¿no es cierto? Entonces sería A1 J, porque corresponde a X J, ¿sí? Muy bien, esto lo vamos a remarcar para que se den cuenta. Y finalmente, la última sería A sub 1, sigo en la primera restricción, correspondiente a la variable N, ¿sí? X, N. Y ahí tenemos nuestra primera restricción, la estructura, la formulación general, ¿sí? En su forma desarrollada. Exactamente lo mismo, fíjense que es para la segunda restricción. Me fijo. A sub 2, ¿por qué? Porque estoy en la segunda restricción. 1, porque corresponde a la primera variable de decisión. Ya. En este segundo caso, A sub 2, 2. ¿Por qué? Porque estoy en la segunda restricción y corresponde a la segunda variable de decisión. De manera genérica, A sub 2J, segunda restricción, variable J. A sub 2N, segunda restricción, variable N. ¿Correcto? Muy bien. De esa manera se estructuran las restricciones. Ahora bien, de manera súper genérica. ¿A qué me refiero? Vemos que los recursos, ¿sí?, pueden ser, o las restricciones pueden ser restricciones. Vamos a recordar acá un poquito. Recursos B1, B2, BM. Y las actividades X1, X2, XN como máximo. Pero de manera genérica, fíjate, tenemos XJ y B sub I. El recurso límite general, ¿sí?, puede estar presentando primera, segunda, tercera, cualquiera de las restricciones es B sub I. Y la variable XJ, que podría representar a cualquiera, X1, X2, X cualquiera, XJ. Entonces vamos a escribir de esta manera genérica la restricción. ¿Cómo sería? Sería A sub I. ¿Por qué? Porque estoy en la restricción I, ¿sí? De manera genérica, pero correspondiente a la primera variable. Entonces aquí anoto X1. De la misma manera, estaríamos con A sub I, pero para la variable 2. Entonces, A sub I2, X2. Acá vamos a tener de manera genérica, en ambos casos. Vamos a tener A sub I
Estoy en la restricción y corresponde a la variable j. Entonces, a sub ij, x, j. Y acá al finalizar vamos a tener a sub in, ¿sí? A sub in, correspondiente a la variable n. El recurso limitado genérico, recordemos que es b sub i. ¿Ya? Y al final, fíjense, la restricción m, lleva justamente el subíndice, ¿no es cierto? A sub m, ¿por qué? Porque en la restricción m de a la variable 1. Entonces, a sub m1 x1 más a sub m2 x2. Nuevamente, a sub mj xj, y al final vamos a tener a sub mn xn. Ahora bien, toda esta sería la estructura. Estoy resaltando la estructura general, ¿ya? Por lo general. Muy bien. Al finalizar, siempre, aunque no nos los dé el problema, debemos añadir una restricción, una última restricción, siempre es la última, que es la restricción de no negatividad, ¿ya? Que te dice que las variables no pueden ser negativas. ¿La variable podría llegar a ser cero? Sí, podría llegar a ser cero sin ningún problema, pero jamás negativas, ¿ya? Esa es la restricción de no negatividad, que nunca debe faltar, por favor. Muy bien. Vamos a ir repasando todas estas nuevas variables y parámetros, etcétera, que hemos aprendido. Y aquí tengo la descripción. Vamos a ir viendo uno por uno. Z, ¿qué es? La función objetivo a optimizarse. Acá la tenemos, ¿no es cierto? Ese es Z. XJ, que es la variable de decisión, la actividad. Recuerden que XJ es de forma genérica. Puede ser X1, X2, XN, X, cualquiera. C sub J, de la misma manera, el coeficiente costo o ganancia de la actividad, que esta solamente la vamos a encontrar en los coeficientes de la función objetivo. ¿Correcto? A y J, de manera genérica, la cantidad de recurso asignado a la actividad respectiva. Entonces recuérdenla, el primer subíndice corresponde a qué restricción se refiere, ¿sí? Y más específicamente hablando, la cantidad del recurso asignado a la actividad respectiva. B sub i es el recurso limitado. N, recordemos que es el número de variables de decisión, por eso es xn la última. Y m es el número de restricciones, ¿sí? Por eso es B sub m la última restricción, o el recurso limitado de la última restricción. Muy bien, esta sería su forma desarrollada de la formulación general. Ahora bien, lo que les explicaba es que la forma simplemente es la forma de presentación. Estamos hablando de la formulación general. La forma desarrollada, ¿sí?, de presentación de la formulación general es todo esto, donde hemos aprendido todas las variables. Pero existen maneras más sencillas de presentarlo, obviamente. Vamos a ver la siguiente, que es la forma condensada. Vamos a hacer un poquito más pequeña la pantalla para que podamos ver hasta arriba. Ahí está. Recordemos, estamos hablando de la formulación general. A ver. Ahora sí. Muy bien. Ahí tenemos la formulación general, entonces. La formulación general puede estar presentada en su forma desarrollada y también en su forma condensada. Vamos a ver algunos aspectos de la forma condensada. Esto de forma condensada no es otra cosa que una forma de presentación abreviada de la forma desarrollada. ¿A qué me refiero? Fíjense.
En la forma desarrollada tengo una función objetivo optimización de Z y tengo una sumatoria, en pocas palabras, de los coeficientes con las variables, nada más. ¿Sí? Entonces, todo esto lo podríamos resumir en esta pequeña sumatoria. Sumatoria de C sub J genérico por X sub J genérico. ¿Sí? Y fíjense qué es lo que está resaltado, ¿no es cierto? Desde J igual a 1 hasta N. Entonces, desde J igual a 1 sería el primero hasta N. ¿Cuántas variables tengamos? Y listo. Ya tenemos nuestra función objetivo. De la misma manera, las restricciones que estarían dentro del sujeto A, podríamos involucrarlas dentro de esta expresión. ¿Cómo? Fíjense, de manera genérica tenemos A sub IJ por XJ, ¿sí? En sumatoria, cuando J puede ser desde 1 hasta N, ¿sí? Para involucrar a todas las variables. ¿Y cómo involucramos a todas las restricciones? Tenemos el menor, menor igual, igual, mayor igual, dependiendo del problema, esto va a ser esta simbología, al recurso limitado B sub I, ¿no es cierto? Punto y coma, recordemos que este símbolo que está ahí invertida es para todo, para toda I, entonces estaríamos involucrando para todas las restricciones, es esta misma estructura. Entonces, todo esto que hemos escrito aquí está siendo involucrado en esta expresión abreviada, ¿correcto? Finalmente, lo que no se abrevia es la restricción de no negatividad. XJ mayor o igual a 0. No nos tenemos que olvidar en la forma condensada de presentación de la formulación general. XJ mayor o igual a 0. Mucho más sencillo, ¿no es cierto? Y existe una tercera forma de presentación que no es muy utilizada, pero simplemente para que ustedes la conozcan, que es la forma matricial. Con matrices. La función objetivo es una optimización de Z de la matriz de los coeficientes, ¿sí? C, por la matriz de los de las variables de decisión X. Sujeto A, la matriz de todos los coeficientes, ¿sí? Correspondientes a la asignación del recurso, la cantidad de recurso asignado a la actividad A, por la actividad X. Y esto es lo mismo. Puede ser menor, mayor, igual, etc. A la matriz B. Esta matriz B, por favor, dense cuenta que es la única que está en minúscula, es así, tiene que ser así. Y finalmente toda la matriz X, es decir, todas las variables X que tienen que ser mayores o iguales a 0, la restricción de no negatividad. Entonces, de forma no matricial es esta. Muy bien, entonces hemos conocido la formulación general presentada en su forma desarrollada, presentada en su forma condensada y presentada en su forma matricial. Ahora bien, existen otros tipos de formulación. Vamos a bajar un poquitito. Y las características de la siguiente formulación. La formulación general, recuerden, o sea, no hay ninguna regla, nada. Tal cual está el problema, lo escribo. ¿Sí? Por eso involucra todo esto. Pero la formulación canónica debe cumplir ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Son las siguientes. Me dice, debe ser la función objetivo de maximización. Entonces, acá ya no puedo poner en forma general optimización, ¿no es cierto? Sí o sí tiene que ser el problema de maximización para que esté en su formulación canónica. Además, me dice, las restricciones deben ser del tipo menor igual. Entonces ya no puedo poner como acá, ¿no es cierto? Cualquiera de las opciones puede ser posible. No. Acá solamente es menor igual. Y la última me dice las variables de decisión no negativas. Ya, entonces lo mismo. La última restricción de no negatividad, sí que es la más importante acá. Te está recalcando, las variables de decisión no pueden ser
negativas. Muy bien. Su estructura en la forma condensada, ¿sí? La formulación canónica que debe cumplir estas características, pero ya en su forma condensada para que sea más sencillo. Fíjense, la función objetivo es de maximización. Ya no estoy colocando optimización. Comparen, por favor, aquí está. Esta es de la formulación desarrollada y esta es la formulación canónica. Muy bien. Sí o sí maximización, entonces. ¿De qué? De lo mismo. De la sumatoria de la CJ por XJ cuando J es igual a 1 hasta N. Las restricciones, el sujeto A. La sumatoria A y J por XJ desde J igual a 1 hasta N, sí o sí me está diciendo que debe ser menor o igual, ¿no es cierto? Menor o igual a B sub I, que sería el recurso limitado para todo A sub I, o perdón, para toda restricción I, ¿ya? Ahora bien, algunos de ustedes estarán preguntando, ¿y por qué aquí hemos colocado un más menos o un menos más? Enseguida les voy a explicar, lo vamos a resaltar, porque acá no me están hablando absolutamente nada de que los lados derechos o este recurso limitado, este sub I tenga que ser sí positivo. ¿No es cierto? No me está diciendo absolutamente nada de eso, pero ahorita vamos a entender por qué. Y finalmente, la variable de decisión que te dice que es no negativa. Entonces, todas xj mayor o iguales a 0. Y aquí están las dos características, la variable de decisión no negativa. Existe una relación estándar de donde vamos a entender esto que he resaltado en amarillo. Una tercera formulación, que es la formulación estándar, cuyas características son las siguientes. Me dice, la función objetivo puede ser maximización o minimización, entonces no hay ningún problema. Colocamos optimización si fuera necesario. Y fíjense acá, las restricciones, me dice, son del tipo igualdad. Entonces, acá no hay menor, menor igual, mayor, mayor igual, no. Tiene que ser sí o sí igual. Y acá está lo que me dice lados derechos, B sub I, positivos. Es la primera vez que nos están mencionando esta característica, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si acá me están diciendo sí o sí deben ser positivos, en la formulación canónica y también en la formulación general, podría tener algún recurso limitado negativo. Matemáticamente puede ser, ¿no? Tal vez lógicamente no, pero podría ser. ¿Ya? Matemáticamente hablando, lo repito. Es por eso que acá hemos colocado un menos, más o un más, menos, da igual. ¿Sí? Lo podemos omitir, no habría ningún problema, pero recuerden que podría ser este lado derecho negativo, tanto en la formulación canónica como en la formulación general, ¿ya? La que no admite lados derechos negativos es la formulación estándar. Sí o sí deben ser positivos. Y finalmente tenemos la variable de decisión que es no negativa. Muy bien, veremos su forma condensada de presentación. Como me dice maximización o minimización para la función objetivo, pues colocamos optimización de Z, ¿sí? Para involucrar ambas. Lo mismo, sumatoria de XJ, o perdón, CJ, XJ, desde J igual a 1 hasta N. Las restricciones sujeto A sub I, J, XJ, desde J igual a 1 hasta N. Y ahora sí, fíjense que acá en azul aparece una otra variable que no habíamos visto todavía, con un más menos además. Esta variable se la conoce como variable de compensación. ¿Qué quiere decir? Por lo general nuestros problemas todos van a ser del tipo mayor igual, menor igual. Mi problema en su formulación estándar y sí o sí me va a obligar a que las restricciones sean del tipo igualdad,
para poder compensar ese mayor igual, menor igual, entonces voy a tener que sumar o restar una variable de compensación. Y esa es la B sub I, ¿correcto? Muy bien. Entonces va a aparecer esta nueva variable de compensación. Y esto va a ser igual a B sub I, que sería el lado derecho. ¿Ya? Para todo nuevamente, para toda y para todas las restricciones. Y además, cuando me dice las variables de decisión no negativas, además de definir aquello que las variables de decisión son no negativas, xj mayor o igual a 0, también voy a tener que definir las variables de compensación no negativas. ¿Sí? Tampoco pueden ser negativas las variables de compensación. ¿Pueden llegar a ser cero? Sí, pueden llegar a ser cero, pero jamás negativas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esta manera hemos aprendido ahora lo que es la formulación general, presentada en sus tres formas, desarrollada, condensada, matricial, y la formulación canónica, la formulación estándar. ¿Ya? Estas dos también podríamos haberlas presentado en su forma desarrollada, en su forma condensada, en su forma matricial. Simplemente por abreviar, en su forma condensada, que es la más utilizada, estas dos formulaciones. Y acá lo más importante es que ustedes recuerden las características que se debe cumplir. ¿Sí? Formulación canónica, maximización, menor o igual. Listo. Formulación estándar, restricciones de igualdad, lados derechos positivos. ¿Sí? Y en todas se debe cumplir la no negatividad de las variables de decisión. Muy bien, no sé si hasta acá tuviéramos alguna duda, alguna consulta para poder comenzar con las reglas de formulación. Dudas, consultas, algo que quieran preguntar o algo que tal vez no han entendido y quieran que vuelva a explicar. Todo claro, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar entonces. Bien, ¿qué es lo que pasa si en algún momento necesito una estructura específica? ¿A qué me refiero con esto? Digamos que el problema yo lo he desarrollado, ¿sí? En su formulación general, ¿sí? Pero necesito la formulación canónica, por decirles. Entonces, esto dependerá de la metodología de solución que yo voy a emplear. ¿A qué me refiero? Pues bien, una cosa es estructurar tus ecuaciones lineales del problema. ¿Sí? Imagínense ustedes que ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones, pero está presentado así, en su formulación general. ¿Sí? Todos tengo un mayor igual, tengo menor igual, tengo igual, todo mezclado. Pero necesito la formulación canónica para poder resolver. ¿Por qué? Porque el ejercicio me pide, debes resolver con este método que te exige que debe tener una formulación canónica tu problema. Al revés, el problema o la estructura, las ecuaciones en una forma canónica y necesitas que esté en su o tal vez en su formulación estándar. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Debes utilizar las reglas de formulación para poder transformar la formulación que tengas y necesites. ¿Sí? Todas son transformables, o sea, si es de forma estándar, a desarrollada económica. Entonces, pero tenemos que aprender reglas de, son 6. Vamos a ir explicando una a una, sí, todas a detalle y vamos a realizar un pequeño ejercicio. Bien, ahora sí me van a dar un segundito, por favor. Voy a generar un pequeño resumen antes de comenzar para que después no tengamos que estar subiendo y bajando la pantalla. Espérenme un segundo.
Muy bien. Nos dice entonces, sirven para transformar los tipos de formulación para aplicar los algoritmos de solución al problema de programación. A esto me refería cuando les decía, el método de solución requiere una formulación específica, entonces tengo que cambiar, ¿no? La primera regla nos dice la desigualdad en igualdad. La restricción del tipo menor igual, ¿sí? Yo la voy a convertir a igualdad si es que añado una variable de compensación, ¿sí? Con signo positivo, h sub i, denominada holgura. Entonces, en esta parte es lo que estaríamos viendo justamente, ¿verdad? Añadiendo una variable de compensación, dependiendo si tienes origen un variable igual, variable de compensación. En este caso, si tú tienes una igualdad, quieres una desigualdad, o perdón, al revés, si tienes una desigualdad y quieres convertirlo en una igualdad, añadimos una variable compensación. Si es menor o igual, entonces voy a añadir una holgura con signo positivo h sub i. En el caso de que tu restricción sea del tipo mayor o igual, y necesitas una igualdad, pues vas a añadir una variable de compensación S sub i con signo negativo. Esta es conocida como una variable superflua o de exceso. En ambos casos son variables de compensación, pero son específicas dependiendo de lo que tengas. Si es menor o igual, más h sub i. Si es mayor o igual, menos s sub i. Muy bien. Función objetivo. ¿Qué pasa si yo necesito una maximización y tengo minimización? Recordemos que en la formulación canónica nos exige que la función objetivo sea una maximización. ¿Ya? Muy bien. Si yo tengo una maximización en mi problema original y por X o Z motivo necesito que el problema sea de minimización, es simple. Cambiamos de maximización a minimización, ¿sí? Y a la variable Z, que es tu resultado final, pues le multiplicas por menos 1, que sería menos Z, ¿correcto? O de lo contrario, si tuviéramos una minimización de Z y yo necesito maximización, como es en la formulación canónica, pues anotamos maximización de menos Z, que es esta por lo general que vamos a utilizar. ¿Ya? Muy bien. El sentido de la desigualdad. ¿Qué pasa si yo tengo mezclados, ¿no? Mayor igual, menor igual. Necesito que todas sean del tipo menor igual. Eso es sencillo. Ustedes recordarán que esto se multiplica por menos 1 y está. El sentido de la desigualdad cambia, ¿no es cierto? Entonces, en el caso que tengamos un menor igual, fíjense, tengo en mi restricción, aquí está, tengo dos variables nada más, de forma genérica. Menor igual a b sub 1, ¿no es cierto? Lo puedo cambiar todo multiplicado por menos 1, ¿sí? Va a cambiar a mayor o igual. Y obviamente cada uno de los términos también va a cambiar de signo. ¿No es cierto? Acá tengo todo positivo, acá va a cambiar a todo negativo. ¿Sí? Muy bien. De la misma manera, ¿qué pasa si tengo originalmente la restricción con mayor o igual? Lo multiplico por menos 1, cambia todos sus signos, cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí? Y voy a tener un menor igual. Y el lado derecho también va a cambiar de, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa si necesito una igualdad en desigualdad? Ahora bien, tengo igual, pero necesito desigualdades. Acá tengo una restricción, fíjense, dos variables nada más, igual a b sub 1. Tengo dos opciones. La primera es que esta una restricción se van a cambiar en dos restricciones, ¿sí? Una con
menor o igual y otra con mayor o igual. Fíjense, los términos van a ser exactamente iguales. Está el lado izquierdo de mi ecuación, es exactamente lo mismo. El lado derecho de mi ecuación es exactamente lo mismo. Y lo único que estoy cambiando es este menor o igual. ¿Sí? Y además debo escribir una segunda restricción más con lo mismo, los términos, el lado izquierdo lo mismo, el lado derecho, pero con la restricción mayor o igual. Entonces, es la misma ecuación, dos veces, una con menor o igual y una con mayor o igual. O también, si necesitas, vamos a hacer la aplicación de la regla número 3, el sentido de la desigualdad. Fíjense, la primera es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Tal cual, menor o igual, menor o igual. Y la segunda restricción solamente la estamos multiplicando por -1. Fíjense, el lado izquierdo, cada uno de los términos ha cambiado su signo. El sentido de la desigualdad, que era mayor o igual, ahora es menor o igual. Y el lado derecho también ha cambiado de signo. Entonces, en este caso es cuando necesitas que ambas sean que tengan la misma desigualdad. ¿Ya? Muy bien, cualquiera de las dos opciones. La quinta regla nos dice la variable de decisión es negativa. Recordemos que les había mencionado que todas las variables de decisión deben ser positivas, deben cumplir la restricción de no negatividad, pueden ser cero, pero no negativas, ¿no es cierto? En algunos problemas se nos va a definir la variable de decisión negativa, entonces, ¿qué podemos hacer? Nos dice, si XJ es menor o igual a cero, fíjense que acá podría ser negativa porque nos está diciendo menor o igual a cero, entonces debemos realizar un cambio de variable. Este cambio de variable, ¿sí? Va a ser el siguiente. XJ va a ser igual a negativo XJ prima. Entonces ya no vamos a utilizar XJ. Vamos a utilizar XJ prima, donde XJ prima sí va a cumplir la condición de no negatividad. XJ prima es mayor o igual a 0. ¿Correcto? Muy bien. Hemos hecho entonces que la variable de decisión sea no negativa. Muy bien, tenemos un último aspecto que podría ser que la variable sea sin restricciones, es decir, no me dicen si es mayor o igual a cero, si es negativa, no me dicen nada. Entonces, simplemente se van a definir de la siguiente manera. XJSR, ¿qué significa? Sin restricción. Si XJ es sin restricción, lo que hacemos es lo siguiente. Realizamos un nuevo cambio de variable, pero van a aparecer dos variables nuevas. XJ va a ser igual a XJ' menos XJ''. ¿Ya? Entonces aparecen estas nuevas dos variables para reemplazar tu XJ original, donde nuevamente XJ' y también XJ', ambas van a ser mayores y van a cumplir la condición de no negatividad. ¿Correcto? Entonces, fíjense, son estas 6 reglas de formulación que nos van a ayudar a que podamos transformar los tipos de formulación, ¿sí? Y podamos aplicar la metodología que sea requerida. Muy bien, vamos a realizar un pequeño ejemplo, que es este, y vamos a transformar a su formulación canónica y estándar. Primero vamos a reconocer en qué formulación está y después vamos a hacer las transformaciones pertinentes. Muy bien, voy a dividir un ratito la pantalla. Y aquí ya tengo el resumen de las reglas de formulación. Y para que podamos ver. Acá fíjense, en la parte derecha tengo la formulación canónica. Ahí están sus condiciones. He omitido la parte de no negatividad. En todos los casos es lo mismo, ¿no es cierto? Solamente las más importantes, las características
más importantes. Ya tengo las 6 reglas de formulación. ¿Correcto? Bien. De todas maneras, para poder tenerlas, actualizarlas todo el tiempo. Muy bien. Tengo una función objetivo de minimización. Minimización no podría estar en su formulación canónica, ¿no es cierto? Porque sería maximización sí o sí. Podría estar en su formulación general o en la estándar. Ahora bien, tengo 3 variables de decisión, ¿sí? Un problema, una coeficiente, y restricciones del tipo minoría, ¿sí? No hay ningún problema. Podría ser esto una formulación canónica o una formulación desarrollada, ¿no es cierto? No podría ser estándar porque las restricciones son del tipo igualdad, ¿ya? Correcto. La segunda restricción es una restricción del tipo mayor o igual. Entonces aquí tengo ya puedo definir cuál es. No puede ser nuevamente una estándar, ¿correcto? Pero puede ser una canónica. Porque todas las restricciones deben ser del tipo mayor o igual, que me aparecen en una mayoría. Entonces, ¿qué formulación? Que la general es la que admite minimización, maximización, igualdad, es mayor igual, menor igual, todo admite, ¿correcto? Obviamente estamos frente a una general. Vamos a realizar más. Acá tengo las técnicas y voy a analizar cada uno de los aspectos para que cumpla, ¿sí? Las características de la formulación. Primero me dice, debe ser del para empezar tengo minimización. Ahí voy a las restricciones son del tipo igual. Tengo diferentes tipos de restricción. Y además, algo que no está acá, pero tal vez nos va a alcanzar el espacio, que tiene que ser es, las variables de decisión no negativas, ¿verdad? Ahí está en rojo. Y me fijo, X1 me dice es mayor o igual a 0, correcto. Sí, cumple la no negatividad. X2 me dice es menor o igual a 0, entonces acá podría tener una negativa, acá ya voy a tener otro problema. Y X3 me dice sin restricción. Entonces ahí sí voy a tener también otro problema. Lo primero que debo hacer cuando termino de analizar mi ejercicio es realizar el cambio de variable. ¿Sí? Lo primero, o sea, es decir, primero nos tenemos que fijar cómo están definidas tus variables para poder continuar. ¿Sí? Entonces acá la única que cumple es X1. X2, cambio de variable. X3, cambio de variable. Entonces, por este motivo, ya que X2 es menor o igual a 0, busco en las reglas de formulación cuando mi variable de decisión es o podría ser negativa. ¿Qué me dice? Me dice, si XJ es menor o igual a 0, como es el caso de X2, debes realizar este cambio de variable. XJ es igual a menos XJ', donde XJ' es mayor o igual a 0. Entonces acá lo que anoto, y aparte que está aquí anotado en rojo, es que X2 va a ser igual a negativo X2'. ¿Correcto? Muy bien. Me fijo, X3 es sin restricción. X3 sin restricción, me fijo en mis reglas de formulación. Si la variable es sin restricción, ¿qué pasa? XJ
sin restricción, se va a convertir a xj' menos xj''. Correcto. Entonces, en este caso x3 tendría que ser x3' menos x3''. Y debo realizar este cambio de variables, ¿correcto? Muy bien. En este caso, entonces, ya sé que estas variables van a ser cambiadas. X1 no va a cambiar, pero X2 y X3 sí van a cambiar. Ahora bien, vamos a ir paso a paso. Fíjense, aquí tengo tal cual está copiada mi función original. ¿Sí? No he cambiado absolutamente nada de aquí. Vamos a ir cambiando de a poco. Tengo minimización, X1, X2, X3, etcétera, todas las restricciones. Formulación canónica, me acuerdo. Debe ser maximización. Atiendan bien, por favor. Vamos a ir reescribiendo. Entonces, anotamos. Ya no va a ser esto una maximización, va a ser, o una minimización, va a ser una maximización. Como era esto, me fijo la función objetivo. Si yo necesito que sea maximización, estaríamos en este caso, ¿no es cierto? Tengo minimización y necesito que sea maximización. Pues multiplico por -1. Muy bien. Anotamos entonces maximización de menos z, ¿correcto? Pero como estoy multiplicando por -1 el lado izquierdo de esta ecuación, también todos estos términos del lado derecho tendrían que cambiar. Entonces, tuviéramos que colocar acá, si esto es positivo, 6x1, pues ahora va a ser negativo. Si esto es negativo, 2x2, ahora va a ser positivo. Si esto es positivo, 3x3, ahora va a ser negativo. Además de aquello, muy bien, ya habríamos terminado con lo de la función objetivo. Además de aquello, me acuerdo que las variables de decisión están sufriendo un cambio de variable, ¿no es cierto? X2, X3. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya he terminado con la función objetivo, ya es maximización. Muy bien, me fijo. Ya no voy a tener X2, ahora voy a tener X2'. Entonces debo realizar ese cambio de variable. Muy bien. ¿Dónde está X2? Debo cambiarlo a negativo X2'. Muy bien, entonces esto va a ser negativo 2 X2'. Simplemente lo vamos a reemplazar. Ahí está. ¿Sí? Y este otro ya no va a ser X3. Ahora tiene que ser X3' menos X3''. Entonces, ¿cómo tendría que ser? Lo vamos a reemplazar. Así que son variables. Entonces, aquí un menos. La primera, necesito menos 3x3'. Y la segunda tuviera que ser con menos, ser más, ¿sí? Más 3x3'. Entonces, fíjense, ya hemos realizado el cambio de variable. Tenemos que tener mucho cuidado con por favor. Vamos a ir haciendo así, con calmita cada uno. Muy bien. Ya hemos terminado la función objetivo. La primera restricción. Tengo x1 más x2 más x menor o igual aquí. Esta fórmula mecánica. Restricciones igual. Ya no tengo problema con la desigualdad. Lo que sí, recordamos, por favor, las variables de decisión, sufriendo cambios de variable. Donde está x2, debo colocar menos 2x o menos x2'. Entonces, reemplazamos nada más. Ahí está. Listo. Donde está x3, debo colocar x3' menos x3'. Ahí está, correcto. No hay nada más que hacer en esta primera restricción. Pasemos a la segunda restricción.
En la segunda restricción me fijo. Lo primero, la desigualdad. La desigualdad no es, ¿qué es lo que hago? Simplemente multiplico por 1, ¿no es cierto? Entonces, para que esto pueda ser menor o igual, lo multiplico todo por menos 1. Pasar, aquí va a aparecer un menos 2x1. Existe en esta restricción x2, x3 negativa, digamos, positivo, la desigualdad va a cambiar de sentido. Vamos a buscar acá el menor igual, ¿verdad? Y el lado derecho también va a ser menos 2. Y hemos cambiado el sentido de la desigualdad para la restricción. Ahora nos fijamos en x1, no hay problema si cumple la negatividad. Existen restricciones, pero que sí. Son x3, tengo que cambiar sus nuevos o su cambio de variable, ¿no es cierto? 3' menos x3'. Muy bien, tenemos mirando y solamente tiene 3. Bien. Yo necesito la formulación canónica. La formulación canónica exige que todas las reacciones sean de tipo menor o igual. Entonces, ¿qué pasa? Tengo unidad, igualdad, damos. Igualdad, igualdad. Entonces, van a aparecer dos nuevas restricciones, ¿sí? Y además, necesito que ambas sean del tipo menor o igual. Entonces, me sirve más la segunda opción, ¿no es cierto? Menor o igual, menor o igual. ¿Qué es lo que tengo que anotar? Exactamente lo mismo, ¿sí? Pero la primera con menor o igual, déjenme, lo vamos a colocar en orden. Ahí está. La primera tendría que ser con menor o igual, que le vamos a cambiar. Menor o igual. Y la segunda tuviera que ser con mayor o igual, ¿no es cierto? Pero yo necesito que ambas sean menor o igual. Ah, entonces solamente le multiplicamos por menos 1 la segunda. Menos x3 va a cambiar el sentido de la desigualdad. Menor o igual. Y el lado derecho va a ser menos 2. ¿Sí? Listo. Ya habríamos conseguido el menor o igual en nuestra restricción. Fíjense que ahora se han convertido en dos restricciones, ¿no es cierto? La igualdad. Muy bien, nos fijamos la variable. La variable es x3. Recordemos que x3 está sufriendo un cambio de variable. Entonces, donde está x3, debo colocar x3' menos x3''. Simplemente vamos a realizar este cambio. Vamos a reemplazar x3 por estas dos nuevas variables corregidas. Ahora bien, también debo cambiar x3 en esta otra restricción, ¿no es cierto? Donde está x3 va a aparecer estas otras dos variables. Pero fíjense, mucho cuidado con los signos. La primera sí va a ser menos x3, pero la segunda, como es menos menos, se va a convertir en más, ¿no es cierto? Más x3' menor o igual a menos 2, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ha cambiado mi estructura, ¿sí? De mi problema original, que estaba en una formulación general, a su formulación canónica. Estamos cumpliendo, fíjense, todo es, bueno, es maximización la función objetivo y todas las restricciones son del tipo menor o igual. Ahora bien, se debe cumplir también la restricción de no negatividad. Hemos cambiado x2, x3 justamente por variables que cumplan
la no negatividad. Y X1 sí cumplía desde un principio, entonces lo vamos a definir y vamos a definir todas estas nuevas variables. Lo dejemos más en negro. Ahí está. Fíjense, tengo X1 que cumple la no negatividad. Ahora aparece X2', ¿ya? X2', y también aparece X3' y X3''. Y todas estas deben cumplir la no negatividad. ¿Correcto? Con esto entonces habríamos terminado nuestra formulación canónica. Hasta acá tuviéramos alguna duda, alguna consulta, algo que no han entendido, o todo está claro. Todo está claro, Inge. Correcto. Muy bien. Ahora, nos falta ver lo que es la formulación estándar. ¿Sí? Yo sé que es bastante información, tal vez algunos de ustedes están un poquito cansados y nos vamos a dar un pequeño receso de unos 10 minutos, no va a ser más. Voy a detener en este momento la grabación. Listo. Y a la vuelta vamos a continuar. No hay ningún problema para no gastar sus datos, su internet. Pueden salir. Como ya están aceptados, van a poder volver a ingresar sin ningún problema. ¿Sí? Yo le voy a dejar abierta la sesión. No tengo mayor problema, pero vamos a escribir acá.